Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 11 de octubre del año 2020, nos complace dar a todas y a todos los hermanos la más cordial de las bienvenidas en este curso básico de Teosofía 2020. Como ustedes saben, mis queridas hermanas y hermanos, este curso básico forma parte de un programa de 12 sesiones, 12 lecciones que a continuación vamos a poner en la pantalla de todos ustedes. Este curso básico de Teosofía se conforma de 12 lecciones. El día de hoy vamos a estudiar, comentar, reflexionar acerca de la primera lección denominada Definición de Teosofía. Cada semana, a partir de este domingo, vamos nosotros a analizar y comentar lo relativo a una lección. Se hace la aclaración que este curso básico de Teosofía solamente tiene el nombre de básico, porque cada lección tiene material complementario. Vamos a abrir un archivo, por ejemplo, aquí para dar una breve descripción. Este PDF correspondiente a la lección primera tiene un índice donde vienen los temas. En este caso viene la portada, el índice. Vamos a abordar algunos subtemas, algunos temas y subtemas. El primer tema va a ser ¿qué es teosofía? Teosofía y sociedad teosófica. Vamos a ver lo que es la teosofía como religión, la teosofía como ciencia, la teosofía como filosofía. Después vamos a tener también el tema de algunos conceptos fundamentales. También vamos a ver lo que es la historia de la teosofía, las sociedades nacional e internacional, algunas organizaciones paralelas a la sociedad teosófica, imágenes suplementarias. Tenemos preguntas para consideración, una serie de preguntas que aquellas hermanas, hermanos que quieran reafirmar lo aprendido en esta lección podrán contestar este cuestionario para reafirmar su conocimiento. Y al final tenemos las obras complementarias. En estas obras complementarias, visibles a página 25, el estudiante podrá remitirse a algunos otros libros para completar su aprendizaje. Bueno, entonces vamos a iniciar, mis hermanas, hermanos. Yo voy a iniciar con la lectura de este primer capítulo denominado ¿qué es teosofía? Y posteriormente vamos a nosotros a conceder la palabra a más hermanas y hermanos para que cada quien nos ayude con la lectura de un capítulo, para no cansar con la misma voz. Bueno, entonces yo voy a iniciar con este primer tema denominado ¿qué es teosofía? Y dice así: ¿qué es teosofía? Y vienen una serie de preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las grandes cuestiones de la vida? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué el mundo es como es? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué viene después? ¿Cuándo averiguaré todo esto? Si alguna vez te has cuestionado sobre estas u otras preguntas similares, aparentemente sin respuestas, felicitaciones. Tu habilidad para cuestionarte prueba que eres humano. Los seres humanos somos curiosos acerca de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Esta curiosidad se nota especialmente en los niños que están continuamente preguntando qué y por qué. A medida que crecemos, puede que aprendamos a vivir con nuestro no conocimiento y cesamos de hacernos tales preguntas, al menos abiertamente. Pero siendo humanos tenemos una pasión por conocer el significado de las cosas y esa pasión no puede ser completamente suprimida. La pasión humana por comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea nos pone en la búsqueda del autoconocimiento. El género humano tiene varios nombres para identificarse a sí mismo. Somos, en el lenguaje técnico de los biólogos, Homo sapiens, es decir, humano inteligente. Pero otros nombres para nuestra especie podrían ser Homo jocosus, el humano juguetón, Homo loquax, el humano hablador,
Homo faber, humano trabajador. Sin embargo, podríamos ser llamados más propiamente Homo quaeretians, humano que está en una búsqueda. A lo largo de las edades, los humanos han desarrollado varios acercamientos para responder sus propias preguntas, para llevar a cabo su búsqueda. Tres de los más importantes son la ciencia, la filosofía y la religión. Cada uno de los cuales comienza con sus propias asunciones y se desenvuelve creando sus respuestas a su propia manera. Debido a tales diferencias, ocasionalmente puede parecer que la ciencia, la filosofía y la religión se contradicen una con otra. Pero dado que todas ellas están tratando de resolver las grandes preguntas, sus respuestas correctas no pueden ser realmente contradictorias. Por el contrario, lo que necesitamos es comprender qué causa las diferencias y cómo podemos encontrar la verdad común a todos estos variados planteos. Esto nos lleva a la teosofía y la sociedad teosófica. Bueno, entonces el primer tema denominado ¿qué es la teosofía? Es una invitación a cuestionar qué es teosofía. Lo vamos a ver más adelante, entonces en el siguiente capítulo. Hay una diferencia muy notable entre teosofía y sociedad teosófica. No hay que confundirnos, mis hermanas y hermanos, teosofía y sociedad teosófica. Son dos cosas, dos conceptos diferentes. Si bien es cierto, la sociedad teosófica es la que difunde la teosofía, vamos a ver en esta y en las subsecuentes temas el por qué la sociedad teosófica difunde la teosofía. Vamos a conceder entonces el uso de la palabra a una hermana que nos solicite el uso de la voz. Mi hermana Adriana, ¿nos puedes ayudar, Adriana Notario, con la lectura de este capítulo, por favor? Adelante, mi hermana Adriana. ¿Alguna hermana, hermano, que nos pueda ayudar con la lectura de este primer capítulo? Yo, hermano. Mi hermana, adelante. Si bien la teosofía y la sociedad si bien la teosofía y la sociedad teosófica están obviamente relacionadas, son a su vez dos cosas diferentes. Teosofía es un modo de responder a las grandes preguntas de la vida y tratando de reconciliar los variados enfoques de la ciencia, la filosofía y la religión, sin limitarse a sí misma a ninguna de sus particulares asunciones o métodos, en tanto que integra todo lo que es verdadero y valioso en otros acercamientos. La teosofía se apoya en sus propios métodos y asunciones. La teosofía es a la vez algo muy nuevo y muy antiguo. Es algo nuevo porque puede aplicarse a nuestro deseo de conocer acerca de nuestra propia identidad y el significado del mundo que nos rodea hoy en día. Y lo hace no con una lista de simples y oportunas respuestas, sino ofreciéndonos un nuevo modo de vernos a nosotros mismos y al universo, un modo que provee la base para desarrollar nuestras propias respuestas. Por otro lado, la teosofía es antigua porque encarna principios que han sido conocidos y enseñados por los sabios del pasado en todo el planeta. Ha sido llamada por muchos nombres. En India es denominada Brahmavidya. 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 Sí, Brahmavidya. La sabiduría de la realidad última, o Sanatana Dharma, la enseñanza eterna. En el judaísmo es llamada Cábala, aquello que ha sido recibido. En China, Tao Sue, la enseñanza del camino. En el Islam es denominada sufismo, el camino de aquellos que se visten con lana, los puros o los sabios. En el cristianismo ha sido llamada prisca teología, el pensamiento antiguo sobre los asuntos divinos. Esta ha sido llamada también la tradición de sabiduría, la filosofía perenne, la doctrina secreta, la sabiduría antigua. El término teosofía deriva de dos palabras griegas, teos,
divino, y sofía, sabiduría. Sin embargo, teosofía no es un sistema de pensamiento prescrito por una deidad que gobierna desde lo alto, sino la sabiduría divina que mora potencial y universalmente en el espíritu humano, desenvolviéndose gradualmente a través del proceso de evolución. Gracias, mi hermana Yadira. Bueno, entonces en este primer acercamiento ya vimos que la teosofía es antigua y moderna. O sea, es antigua porque ha sido conocida, depende de la civilización, depende de la cultura, con una palabra, con una denominación. En la India es el Brahmavidya, es el Sanatana Dharma, en el judaísmo es la Cábala, en la cultura china es el Tao Sue, en el Islam es el sufismo, en el cristianismo la prisca teología. Sin embargo, esta sabiduría antigua también se le conoce como la tradición de sabiduría, la filosofía perenne, la doctrina secreta, no al tratado escrito por Madame Blavatsky, sino doctrina secreta es el compilado de toda esta sabiduría eterna que desde luego este tratado, esta magna obra de Madame Blavatsky, denominado la doctrina secreta, es ese compilado de ciencia, filosofía y religión de los tiempos. También ha sido conocida la teosofía como la sabiduría antigua, y muy en específico, la palabra teosofía deviene de las palabras griegas teos, divino, y sofía, sabiduría. Hay muchas interpretaciones, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, que es la divina sabiduría o la sabiduría divina. Entonces, ahora sí que el orden del producto no altera los factores. Si ustedes quieren llamarle sabiduría divina o divina sabiduría, no hay ningún problema. Lo más importante es comprender que la teosofía no es solamente una palabra, existe y siempre ha existido desde la noche de los tiempos. O sea, la sabiduría divina, o sea, la manifestación de la divinidad, siempre ha estado, está y estará presente en sus manifestaciones. Entonces, no podemos concluir que la teosofía surge desde que se implementó esta etimología griega o desde que la India se empezó a establecer estas escuelas como el Brahmavidya o el Sanatana Dharma. O sea, la teosofía, la sabiduría, estos misterios arcanos se pierden en la noche de los tiempos. Entonces, no podemos nosotros decir cuándo empezó la teosofía. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la divinidad. La teosofía existe por sí misma porque es la manifestación de la divinidad. Entonces, podemos decir que en la física, en la química, en las ciencias, en la filosofía, en todas estas manifestaciones divinas existe la teosofía. ¿Por qué? Porque son la manifestación directa de la divinidad. Entonces, por eso el carácter universal de la teosofía, que aclaramos, la teosofía no es lo mismo que sociedad teosófica. La teosofía es la manifestación divina. La sociedad teosófica, lo vamos a ver más adelante, es la agrupación externa, es ese núcleo dentro de la fraternidad universal que a través de 3 principios universales reconoce y difunde esta sabiduría divina. No se crea que la sociedad teosófica es la única custodia de la sabiduría divina, no. Todos los seres humanos, en todos los quehaceres, en las ciencias, en la filosofía, en la religión, en el arte, en la devoción, en el ritualismo, lo vamos a ver más adelante, hay 7 rayos, 7 cauces por medio del cual la divinidad se puede expresar. Entonces, eso que quede claro, que la sociedad teosófica no es la única custodia de la teosofía o la sabiduría divina. O sea, todas las órdenes que enaltecen al individuo de corte iniciático son promotoras de la teosofía. Entonces, y no solamente la sociedad teosófica de Adyar, donde se fundó, lo vamos a ver más adelante, es la única custodia. Hay otras corrientes teosóficas, sin embargo, todas difunden sabiduría divina. Entonces, eso que quede claro, que no solamente nosotros somos custodios de la sabiduría divina. Aquí lo dice, esta sabiduría divina dentro de nosotros es la que inflama nuestro deseo de descubrir quiénes somos y de responder otras preguntas. Bueno, vamos a conceder la palabra a nuestra hermana, que continúe nuestra hermana que nos estaba ayudando con la lectura para que culminemos este capítulo. Mi hermana que nos estabas apoyando con la lectura, adelante. Sí, es esta donde el término Sí. teosofía
Fue usado por primera vez en idioma inglés en 1650 para denominar las enseñanzas de algunos antiguos sabios, y fue luego aplicado al pensamiento de Amonio Sacas y Plotino, quienes fundaron la escuela alejandrina de neoplatismo en Egipto al comienzo del tercer siglo después de Cristo. Para ellos, teosofía era el conocimiento divino que explicaba las experiencias que tenían todos los iniciados en los misterios griegos. El término fue usado más tarde por el místico protestante Jacob Boehme, por los primeros Swedenborgianos en Inglaterra y otros escritores sobre temas espirituales de los siglos XVII y XVIII. Y por último, el término ha sido aplicado a escuelas de pensamiento tales como el pitagorismo, gnosticismo, hermetismo, alquimia, Advaita Vedanta, budismo mahayana, como también a otros filósofos tales como Nicolás de Cusa, 1401-1464, Paracelso, 1490-1541 aproximadamente, y Giordano Bruno, 1548-1600. En tiempos recientes, el término tomó un uso más difundido desde el año 1875, con la fundación de la Sociedad Teosófica. Gracias. Ok, entonces ya vimos que la teosofía es perenne, que la teosofía ha existido, existe y existirá como manifestación de la divinidad. Sin embargo, la sociedad teosófica, ese núcleo dentro de la fraternidad universal, emerge, surge, atendiendo a las necesidades evolutivas de la humanidad en el año de 1875. Al respecto, hay unos textos de Henry Steele Olcott que se llama Historia de la Sociedad Teosófica. Aquellas hermanas, hermanos que estén ansiosos, gustosos de leer ese texto, con mucho gusto se los podemos proporcionar. Henry Steele Olcott, William Quan George y HPB, Olena Petrovna Blavatsky y otros más hermanas y hermanos, el 17 de noviembre de 1875 fundan la Sociedad Teosófica. Esta Sociedad Teosófica declara tres objetivos, tiene tres principios, o sea, son los ejes rectores de esta Sociedad Teosófica. El primero es formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. ¿Qué significa esto? Que no vamos a formar ninguna fraternidad universal. La fraternidad ya existe. Estamos hermanados con todos los átomos, los minerales, los vegetales, los animales y con seres superiores, con todos los seres de todos los planos, dimensiones, realidades y existencias. Lo que la Sociedad Teosófica declara es que vamos a formar un núcleo dentro de la fraternidad universal. O sea, la fraternidad universal ya existe. Insisto, estamos hermanados con todos los seres. No reconoce esta fraternidad la aprobación de los demás. Oye, ¿quieres ser parte de esta fraternidad? Estamos implícitamente unidos con el absoluto, con el inmanifestado, como se manifiesta en estos textos teosóficos. Entonces, ese es el objetivo más importante y trascendental. Cuando se formó la Sociedad Teosófica, los fundadores querían hacer una escuela de desarrollo, una escuela que potencializara los poderes latentes en el hombre, una escuela de espiritismo. Sin embargo, aquellos Mahatmas, maestros de compasión y sabiduría, que fueron los precursores de este movimiento, y otras órdenes de corte esotérico y iniciático, dijeron: si no existe el primer objetivo, preferible que no exista. El objetivo más importante de la Sociedad Teosófica es la fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. O sea, cualquier hermana, hermano, de cualquier latitud, de cualquier condición económica, social, cultural, política, puede ser teósofo. No hay distinción. No hay grados, no hay ceremonias de corte iniciático, no hay juramento, no hay nada. Lo único que tiene que hacer la hermana y el hermano es reconocer este principio de fraternidad universal. El segundo objetivo es fomentar el estudio comparado de todas las religiones del mundo, las filosofías y ciencias.
Y el tercer objetivo es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Hay teósofos que se dedican a difundir la fraternidad universal, hay quienes se interesan por el estudio comparado de religión, ciencias y filosofías, y hay quienes se dedican a investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Bueno, vamos a continuar. Mi hermana, ¿nos ayudas? Mi hermana que nos está ayudando con la lectura para concluir. Adelante. Para ayudar a cumplir con estos objetivos, la sociedad ofrece a consideración una presentación contemporánea de la tradición antigua llamada teosofía. La sociedad teosófica, de la que se tratará con más detalle en el capítulo 2, no requiere de sus miembros el aceptar todas o de hecho ninguna de las enseñanzas teosóficas. El lema de la sociedad es: no hay religión más elevada que la verdad. El término religión en el lema se refiere no solo a las iglesias, sino a cualquier sistema de creencias o ideas, incluyendo la presentación de la teosofía por parte de la sociedad teosófica. Adelante. Continúa, mi hermana, por favor. La mayoría de los miembros teosóficos concuerdan generalmente en las ideas básicas e ideales de la teosofía, pero son libres de rechazar cualquiera de ellos e interpretarlos de acuerdo con su propia comprensión. Para ser un miembro de la sociedad, uno solo debe de estar de acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, la sociedad ofrece una visión de la vida que es remarcable por su amplitud, coherencia y atemporalidad. Una formulación contemporánea de una tradición de sabiduría que es la base para una vida satisfactoria y productiva y que capacita a aquellos que la siguen para descubrir su propia naturaleza interna y contribuir al bienestar del mundo. Aunque esta sabiduría ha sido ofrecida a través de las edades bajo varios nombres y muchos idiomas, su esencia es fundamentalmente la misma, a pesar de cuánto pueden variar sus aspectos externos y formas de presentación. Esta apunta especialmente a la realidad de la fraternidad y de la necesidad imperativa de practicarla, pero también ofrece una comprensión de lo inexplicado a nuestro alrededor y contribuye al desarrollo de nuestros poderes latentes. Por último, es la armonía interna de la religión, filosofía y ciencia. Gracias. Bueno, entonces los teósofos somos libres pensadores, no dogmatizamos, no imponemos nuestras ideas a los demás, nos decía nuestra fundadora Elena Blavatsky. Ningún teósofo tiene la obligación de imponer sus ideas sobre los demás, como ningún miembro tiene el derecho o también la obligación de aceptar esas ideas, esos ideales, esas exposiciones de la verdad. Los teósofos somos libres pensadores, no estamos limitados a leer solamente las obras de Elena Blavatsky. Aquellos que crean o piensen eso infringen ese principio de libertad de pensamiento, infringen la libertad de sentimiento, de acción. Somos libres pensadores. Ojo, el hecho de que nos convierta en libres pensadores no implica que nosotros podamos dañar, herir o atacar a los demás. Somos libres pensadores en cuanto que aceptamos que es un derecho innato del individuo que cada quien vaya descubriendo la verdad por sus propios medios. Pero no porque yo llegué a la conclusión en tal o cual sentido, implica que yo puedo denostar, descalificar o tildar el trabajo de investigación de otras hermanas y hermanos en muchos campos, del ocultismo, del misticismo, del esoterismo. Cada quien comparte al mundo lo que de acuerdo a su grado evolutivo ha podido vislumbrar. Eso que quede claro. Los teósofos no censuramos, somos respetuosos de las opiniones de los demás, sin embargo, lo único que se nos pide también es eso, respetar ese derecho ineludible de pensamiento, emoción, palabra y acción. Sin embargo, los teósofos estamos aptos, estamos capacitados para hablar desde cualquier tema porque lo abordamos desde el mundo de las causas y conocemos los efectos. Por eso un teósofo puede hablar de cualquier tema, un verdadero teósofo, porque él conoce las causas que subyacen a todo lo visible. Él conoce las causas invisibles. Como esoterista, como ocultista, conoce
el por qué y el para qué de todos los quehaceres humanos. Entonces, repetimos, no somos, no imponemos dogmas, no imponemos ni hacemos alarde al fanatismo. Nosotros podemos, repito, estudiar, un teósofo puede estudiar cualquier tema, no está censurado. Lo único que se pide, repito, en el marco de la tolerancia, es el respeto a las ideas de los demás. Bueno, ya abordamos entonces el primer tópico referente a lo que es la teosofía. Después vimos un pequeño vislumbre entre lo que es teosofía y sociedad teosófica. Aclaramos, la teosofía es esta sabiduría divina presente en todas las civilizaciones, en todas las razas que han existido en este planeta, y la teosofía nos atrevemos a decir que es universal. No solamente este planeta, es la sabiduría divina, esparcida por todos los globos, sistemas solares, universos. Y entonces vimos que la Sociedad Teosófica es esta organización administrativa externa fundada por estos maestros de compasión y sabiduría, que son la vanguardia de la humanidad, estos seres que nos han precedido en evoluciones anteriores a este planeta, y estos hermanos de compasión y sabiduría llamados los maestros, los mahatmas, son los que, considerando que era el momento evolutivo oportuno en que la humanidad recibiera estas sabidurías arcanas, estos antiguos misterios, por intermediación de nuestra querida hermana Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott, William Quan George y otros números de hermanas y hermanos. Ellos fueron los custodios, fueron los depositarios de estas enseñanzas de los maestros de compasión y sabiduría. Pero aclaramos, no son los únicos custodios, estos fundadores. Estos maestros de compasión y sabiduría siguen derramando su benéfica influencia sobre la humanidad, siguen brindando su amor, su sabiduría, no solamente en esta orden, en otras órdenes de corte místico, esotérico y espiritual, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, hecho lo anterior, la teosofía se define entonces como esa síntesis o esa compilación, como ese sincretismo entre las religiones, las ciencias y las filosofías que han existido en este planeta. Vamos a abordar la teosofía desde la perspectiva de la religión. Y para tal efecto vamos a conceder la palabra a una hermana que nos ayude levantando la mano, que de preferencia esté en un lugar que no haya ruido, que esté su micrófono sin interferencias, alguien que nos ayude levantando la mano para que nos ayude a dar cuenta de este siguiente tema denominado la teosofía como religión. La muy respetable gran maestra Laura, tenéis la palabra, querida hermana, para dar cuenta a las hermanas y los hermanos con este tema. Adelante. Gracias. Muy gentil. Muchas gracias. La teosofía como religión. Dios envía sus instructores a cada era, a cada clima y raza de hombres, con revelaciones adaptadas a su crecimiento y mentalidad, y no entrega el reino de la verdad al egoísta dominio de una sola raza. James Russell Lowell, 1819-91. En el mundo abundan las distintas religiones, cada una dirigida a diferentes personas y épocas. La palabra religión deriva de un término latín cuyo significado raíz es reunir. Reunir. De este modo, las diferentes religiones reúnen de diversas formas a sus seguidores con la fuente última de vida. Como quiera la llamemos, lo absoluto, Dios, la realidad divina o nombres similares. La teosofía ha sido llamada la religión sabiduría, porque también señala el camino para esa reunión. Pero la teosofía no es una religión. Esta no declara que es la expresión final y completa de sabiduría y verdad. Me cambiaron la pantalla. Ok. Aquí está. Sí. Gracias. La teosofía sostiene
que todas las cosas, esta no declara que es la expresión final y completa de sabiduría y verdad, ni ofrece una interpretación particular sobre qué incluye la sabiduría divina. La teosofía sostiene que todas las cosas, incluyendo la mente humana, están evolucionando. Vivimos en un mundo inconcluso y nosotros mismos estamos aún sin terminar. Por lo tanto, el conocimiento acumulado de cualquier tema, en cualquier momento dado, es necesariamente incompleto y se le puede hacer adiciones. Estamos solo en la mitad de nuestro desenvolvimiento, así que todavía nos resta mucho por descubrir. La teosofía no ata al individuo a ningún credo o creencia particular, sino que se dedica a promover la eterna búsqueda de significado y totalidad de la vida por parte de la humanidad. En un mundo no sectario y no dogmático, las religiones del mundo ofrecen métodos para esta búsqueda y por lo tanto son materia de estudios teosófico. La teosofía respeta la sabiduría divina básica que se encuentra en el aspecto interno de todas las enseñanzas religiosas. No busca convertir a ninguna persona apartándola de la religión que profesa, sino que más bien trata de explicar o interpretar los significados internos de los diversos credos y ceremonias sobre bases racionales. Annie Besant, quien fue la segunda presidenta internacional de la sociedad, expresó la actitud teosófica sucintamente. La teosofía te pide vivir tu religión, no dejarla. Gracias, mi hermana. Entonces ya vimos que la teosofía desde la perspectiva religiosa, nosotros vamos a estudiar a todas estas religiones que han existido a lo largo y ancho de este planeta. Vamos a ver entonces a continuación la teosofía desde la perspectiva científica. Y para tal efecto, alguna hermana, hermano que nos quiera ayudar con la lectura de este tema denominado la teosofía como ciencia, pueden ayudarnos levantando la mano, que tengan un micrófono cuando haya interferencias, que esté en silencio desde su casa, para que nos ayude a dar cuenta de este tema denominado la teosofía como ciencia. ¿Alguien que nos pueda apoyar, mis hermanas, hermanos, en la lectura de este tema? ¿Alguien que nos ayude levantando la mano? Adelante, mi hermana Andrómeda Zavala, tenéis la palabra. La teosofía como ciencia. Otro aspecto de la teosofía es el científico, particularmente su actitud en lo que hace a la observación y experimentación, hipótesis e investigación. Por supuesto, también existen diferencias entre la ciencia y la teosofía. La ciencia se limita a sí misma a lo que puede ser cuantificado y comprobado por medio de repetidos experimentos objetivos y controlados. La teosofía también trata con la experiencia directa, pero esta a menudo es de una naturaleza más subjetiva y cualitativa. De todos modos, muchos de los conceptos bosquejados en la literatura teosófica están alineados con el conocimiento emergente de la ciencia moderna de una forma asombrosa. El método científico es básico para descubrir cómo funciona el mundo físico y su característica principal es una búsqueda impersonal de la verdad. Pero todo científico reflexivo hoy en día estaría probablemente de acuerdo con la declaración de uno de los grandes sabios de Oriente. Cada gran descubrimiento de la ciencia fue primero una gran intuición. La teosofía alcanza el área de esas grandes intuiciones, muchas de las cuales están más allá del campo de la prueba objetiva. Pero si ellas son ciertas, pueden ser confirmadas por todos aquellos de nosotros que estemos deseosos de usar nuestras vidas como un laboratorio. La ciencia, como tal, no se incumbe con propósitos éticos, aunque los científicos responsables sí lo hacen. Todo conocimiento es poder, el cual puede ser utilizado tanto para bien como para mal.
Esto se evidencia, por un lado, en las curas que la ciencia ha desarrollado para el control de enfermedades y por el otro, en los instrumentos de destrucción que ha desarrollado para la guerra. La teosofía, mientras señala nuevas avenidas para el conocimiento interno, también enseña que tal conocimiento puede ser obtenido sin riesgo solo por aquellos que se preparan en acto, deseo y pensamiento para poner el bien de la humanidad por encima del beneficio personal. El autodesarrollo y el autocontrol deben ir de la mano con el estudio y la aventura de expandir el conocimiento si queremos que tanto el mundo como nosotros estemos fuera de riesgo. Gracias, mi hermana. Bueno, entonces ya vimos lo que es la teosofía desde la perspectiva de la ciencia. La ciencia se ha cuestionado mucho al respecto. No todo lo que es científico ha sido benéfico para el género humano. Aquí se ha dicho, la energía sigue el pensamiento y el pensamiento puede ser dual. Podemos utilizar el pensamiento para construir o para destruir. La ciencia no siempre se ha empleado, esta sabiduría divina a través de la ciencia, no siempre se ha empleado para el beneficio de todos los seres, para evolución de los seres. Hemos visto este principio de dualidad tanto en las religiones como en la ciencia, y lo vamos a ver más adelante, también desde la perspectiva filosófica. Entonces, la sabiduría, cuando es podemos nosotros estar ante esta dicotomía, ¿qué es sabiduría? Aquello que ayuda a la evolución de los seres. Si bien es cierto, las religiones, las ciencias y las filosofías pueden existir como parte del quehacer humano, aquellas religiones, ciencias o filosofías que denigren, que promuevan el espíritu de separatividad, que promueven la destrucción, si bien es cierto, forman parte del plan divino, que también el mal, lo vamos a ver en la lección 10, el mal tiene un propósito dentro del plan cósmico. Sin embargo, la sabiduría divina tiende a enaltecer a los seres, a desarrollar esos poderes de forma natural, a hacer que evolucionemos los seres. Entonces se puede concluir que esta sabiduría divina, esta teosofía, está presente en religiones, en las ciencias, pero sobre todo también en las filosofías. Y de eso también se ocupa la teosofía, de estudiar todas las corrientes filosóficas que han existido en el mundo y cómo en cada una de ellas está presente el mismo espíritu fraternal, y sobre todo que estas corrientes, tendencias religiosas, científicas y filosóficas atienden a la necesidad del espacio y del tiempo en el que se encuentren esos hermanos encarnados. O sea, aquellos expositores de estas verdades religiosas, científicas y filosóficas las presentan en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, de acuerdo a lo que la humanidad en ese momento necesita aprender. Muchas religiones emergen, otras relativamente entran en periodos de obscuración, de decaimiento, desaparecen, otras emergen, de igual que en los campos científicos y filosóficos. Sin embargo, esta sabiduría es perenne, siempre va a estar presente en todas una de estas religiones, ciencias y filosofías. Bueno, nos gustaría escuchar ahora la figura de un caballero, una voz de un caballero que nos ayude con la lectura de este capítulo relativo a la teosofía como filosofía. Entonces, algún hermano que nos quiera ayudar con la lectura, que tenga un micrófono, que no haya interferencia, que se encuentre en un lugar aislado donde no haya ruido, puede levantar la mano para concederle amablemente el uso de la palabra. ¿Alguien que nos ayude? ¿Algún caballero? ¿Alguien que nos ayude con la lectura de este capítulo? Sí, con gusto. Adelante. La teosofía como filosofía. En otro aspecto importante, la teosofía es filosofía porque postula una explicación lógica del universo y de sus leyes, como también del origen, evolución y destino de la humanidad. En un mensaje que envió a la Convención Americana de 1888, Blavatsky escribió: la teosofía es
la filosofía de la explicación racional de las cosas y no un credo. Esto significa que la teosofía no es un cuerpo de creencias, sino un modo de explicar las cosas, una filosofía. La teosofía ofrece respuestas para la vida que no son tratadas ni por la religión ni por la ciencia. Sostiene que el universo es unificado, ordenado y con un propósito, que la materia es el instrumento para la evolución de la vida, que el pensamiento es un poder creativo que podemos aprender a usar de un modo efectivo y que tanto las experiencias de alegría como de sufrimiento son el medio por el cual crecemos en carácter y habilidad para así alcanzar la sabiduría, la compasión y el poder. Decimos que la teosofía incluye aspectos de la religión, ciencia y filosofía, pero estas tres aproximaciones a la verdad, cuando no son seguidas correctamente, no son contradictorias. Cuando son seguidas correctamente, no son contradictorias. De hecho, se funden unas con otras. Estas son tres formas de mirar la verdad del universo y lo que en un momento es religión o filosofía será ciencia en otro momento. Como escribió John D. Barrow, un científico inglés, Teorías de todo, número 4. Hoy en día los físicos aceptan el punto de vista atomista, de que todos los cuerpos materiales están compuestos en su raíz por partículas elementales idénticas, ya que esta visión está bien fundamentada en evidencia. Esto es enseñado en cada universidad del mundo. Sin embargo, esta teoría de la física nació entre los primeros griegos como una religión filosófica o incluso mística sin ningún soporte de evidencia por observación. El atomismo vino a la vida como una idea filosófica que falló en prácticamente todo experimento contemporáneo que podría considerarse como científico. Sin embargo, eventualmente se transformó en la piedra angular de la ciencia física. Uno sospecha que existen similares ideas infundadas, de acuerdo a los estándares de hoy, que en el futuro tendrán su lugar dentro del cuadro científico aceptado de la realidad. Gracias, mi hermano. Entonces ya vimos, al haber estudiado estos tres conceptos básicos, fundamentales, cómo la sabiduría está presente en las religiones, en las ciencias y en la filosofía del mundo, y que de antaño, en sus albores, cuando la humanidad no había este desarrollo tecnológico, científico, cultural, mucho de lo que se consideraba como metafísico, como místico, como ocultista, en estos momentos actuales ya es científicamente demostrado. Por eso también se acuña al nombre del esoterismo, del ocultismo, como las ciencias ocultas, o sea, lo que no se ha revelado aún. Esta teosofía, esta sabiduría perenne, estos antiguos misterios que se enseñaban a pocos que estaban preparados en su momento, en Persia, Sumeria, Grecia, Roma, Egipto, en todas estas tradiciones mistéricas, estas ciencias, filosofías y religiones, había una parte exotérica y había una parte esotérica. Había ciencias, había filosofías y había religiones para el vulgo, para las masas. Sin embargo, aquello que estaba reservado a las clases sacerdotales, a aquellas castas religiosas, aquellas castas políticas o militares, era para muy pocos. Sin embargo, actualmente y debido al momento evolutivo en el que nos encontramos, ya es del dominio público, a través del internet, los medios de comunicación, que este ocultismo en el tiempo en el que nos encontramos está siendo difundido abiertamente. Ya cualquier persona habla de ciencias, de filosofías, de religiones, de misticismo, de ocultismo. Hay otras órdenes que por sus misterios, por sus prácticas, se han mantenido resguardadas del mundo profano, bueno, porque el conocimiento, lo hemos dicho, puesto en manos del incauto, del ambicioso, de aquella persona que tiene fines perversos, pues
puede autodestruirlo y puede causar un daño a los demás. Por eso es que mucho del conocimiento esotérico, del conocimiento iniciático, aún sigue velado. Solamente se transmite de boca a oído. Cuando el alumno, el discípulo está preparado, es cuando aparece el maestro para llenarlo de sabiduría. Se habla mucho que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Aprendizaje, conocimiento son las dos antesalas de la sabiduría. Esta sabiduría tiene que ser sometida a varios pases, a varios experimentos. El primero es el ingreso de la información a través del aprendizaje. El segundo es el análisis, las conclusiones, y la tercera etapa de esa fase es la sabiduría, cuando ya se aplica, cuando ya se patentiza aquello que se aprendió, aquello que se experimentó, ya vemos que es una ley. Bueno, estamos en presencia de lo que conocemos como la sabiduría. Hay quien se queda en el primer vestíbulo, en el del aprendizaje. El aprendiz puede decir, yo sé o no sé. Es lo que una persona que está en ese vestíbulo repite, yo sé o no sé, porque está como aprendiendo. Aquellos que están en el segundo vestíbulo, en el del conocimiento, a través de la experimentación, este discípulo dice, esto es lo que yo he investigado, estas son mis conclusiones, estos son mis experimentos. Sin embargo, en el tercer vestíbulo, en el vestíbulo de la sabiduría, cuando un maestro de sabiduría, cuando un individuo ya está en esos albores, en esos niveles de misterios iniciáticos, misterios arcanos, un maestro, un sabio dice, esto es la ley. ¿Por qué? Porque ya aprendió, ya lo experimentó, ya lo experienciou, y él ya puede con justa razón decir qué es verdad y qué es falso, qué es real, qué es irreal, qué es obscuridad, qué es luz, qué es una ley física y qué es una ley espiritual. Pero bueno, hasta nosotros somos aspirantes, somos eternos aprendices y tenemos que hollar este sendero de aprendizaje o de aprendiz, el compañerismo, el discipulado, y en muchas vidas futuras nos estaremos capacitando para hollar el sendero de los sabios. Todos los humanos tenemos que transitar por esos tres vestíbulos, estas tres aulas: ignorancia, aprendizaje y sabiduría. Sin embargo, en esa escalera de Jacob hay innumerables gradaciones, hay diversos hermanos en diversos estados evolutivos, no todos estamos en el mismo grado evolutivo de nuestras conciencias. Hay almas que son más jóvenes en cuanto a experiencias y hay almas que son más experimentadas. Entonces, los que han estado a la vanguardia de las ciencias, filosofías y religiones han sido estos grandes iniciados, estos maestros de compasión, sabiduría, que atendiendo a las necesidades de la humanidad han sido los fundadores de todas estas grandes religiones, ciencias y filosofías. Y en el curso del tiempo ellos envían a sus discípulos, a sus emisarios, a reformar, a transformar, a adecuar, de acuerdo a las necesidades del tiempo y del espacio, estas grandes corrientes de pensamiento que ellos han fundado. Bueno, hecho lo anterior, mis hermanas y hermanos, ¿hay algún comentario, alguna duda al respecto acerca de la diferencia entre teosofía y sociedad teosófica? ¿Queda comprendido ese concepto que la teosofía es ese sincretismo, es esa síntesis entre ciencias, filosofías y religiones del mundo, y que la sociedad teosófica, como otras órdenes de corte iniciático, de corte mistérico, son las encargadas de difundir esta sabiduría divina, de preparar a los individuos para transitar por estos vestíbulos de ignorancia, aprendizaje y sabiduría? Entonces, ¿queda comprendido eso, esta diferenciación entre teosofía y sociedad teosófica? ¿Sí queda comprendido? ¿Hay alguna duda, algún comentario al respecto? Si no, para continuar con los trabajos. Pueden escribirlo a través del chat si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos fundamentales que los teósofos, los aspirantes a la teosofía, los simpatizantes, podemos nosotros acceder por medio de cursos, conferencias o de la literatura teosófica. Estos son algunos conceptos fundamentales que nosotros podemos ver en muchos
tratados y libros. ¿Alguna hermana que nos ayude con la lectura de esos conceptos fundamentales, que tenga un micrófono audible en una zona que no haya interferencia? ¿Alguien que nos ayude levantando la mano? Adelante, mi hermana Marcela Frisi, tenéis la palabra. Adelante, mi hermana. ¿Puedes activar tu micrófono, mi hermana Marcela Frisi? Adelante. No lo tenía activado, perdón. Algunos conceptos fundamentales de la teosofía. La teosofía, en sus aspectos religioso, científico y filosófico, ofrece conceptos como los siguientes para su consideración. La realidad última es un todo unificado, absoluto, impersonal, incognoscible e indescriptible. El universo en el cual vivimos es múltiple, diverso, constantemente en cambio, relativo, lo que significa que cada parte tiene un significado y valor en relación con las otras. E ilusorio o mayábico, es decir, su realidad difiere de su apariencia. La realidad última es la fuente de toda conciencia, materia y energía, los cuales son sus tres aspectos mutuamente necesarios en el universo manifestado, y presentes en cada ser y partícula. No existe materia muerta o inconsciente. El universo y todo lo que haya en él son emanaciones o expresiones de la realidad última, no creaciones de un creador personal, salidas de la nada. El universo es eterno, pero con innumerables mundos manifestándose periódicamente en él. El universo está impregnado por una inteligencia colectiva, una mente universal que es expresada en forma consciente, en diversos grados por todos los seres en el universo. El universo físico del que somos normalmente conscientes es solo un aspecto del universo total. Este consiste en múltiples planos, campos o dimensiones del ser, coexistentes, compenetrantes e interactuantes, aspectos del todo. De los 7 planos de nuestro sistema solar, los seres humanos funcionan principalmente en los 3 inferiores, físico, emocional y mental. Continúa, mi hermana, por favor. El universo y todo en él está sujeto a sucesivos patrones cíclicos regulares ordenados, que incluyen fases alternantes de actividad y reposo, gobernados por un principio universal de causa y efecto o karma. En la vida humana, este principio de ciclo se expresa, entre otras formas, a través de repetidos renacimientos o reencarnaciones. La evolución, que es el resultado de una guía interna inteligente expresada a través del esfuerzo personal, es buena, tiene un propósito y sigue un plan. Nuestras formas materiales están evolucionando
pero también lo hacen nuestro conocimiento consciente del universo y nuestra comprensión espiritual de nuestra unidad básica con la vida toda. Somos un compuesto de seres, tenemos un número de principios o facultades evolucionando independientemente, cuyo desarrollo es parte de un propósito evolutivo. Tanto en el universo como en nosotros hay 7 de tales principios. Somos seres triples. Primero, una personalidad temporaria que perdura por una sola vida. Segundo, una individualidad, alma, yo superior o ego divino, permanente en evolución que encarna. Y tercero, una chispa, mónada, espíritu o emanación directa de la realidad última. La integración de estos 3 principios es la fuerza conductora de nuestra evolución. El proceso de evolución, que comienza por un impulso inconsciente, debe eventualmente transformarse en un proceso consciente dirigido por el libre albedrío y por una siempre creciente autoconciencia de parte de las entidades en evolución. La participación consciente de los seres humanos en el cambio evolutivo es simbolizada con la figura de caminar un sendero. Continúa, por favor, mi hermana. Las entidades en evolución en el universo incluyen inteligencias, tanto menos como más avanzadas que los seres humanos. Entre estos últimos, algunos de sus más avanzados exponentes, como los maestros o adeptos, pueden servir como auxiliares y guías para los que lo están menos. La clave del avance de la evolución humana es el altruismo, es decir, la dedicación al servicio de los demás por parte del individuo, una conciencia de la unión fraternal y olvido de la separación personal. El dolor, la crueldad y frustración que experimentamos en la vida son el resultado de la ignorancia, acciones desequilibradas, desarreglos relativos o cambios. Ellos no son males existentes en forma independiente. Como resultado del esfuerzo individual en esta vida, los seres humanos pueden lograr una conciencia completa de su no separatividad de la realidad última a través de un conocimiento intuitivo o experiencia mística. Entre todas las cosas del universo existen correspondencias, analogías, conexiones significativas y patrones repetitivos. Usando dichas correspondencias podemos descubrir lo que no conocemos a través de lo que sabemos. Por detrás de las formas públicas o exotéricas de todas las religiones y filosofías religiosas existe una enseñanza interna o esotérica que mantiene conceptos como lo que
como los que se han enumerado aquí. Un esfuerzo contemporáneo para expresar las bases de tales conceptos fundamentales se encuentra en la cosmovisión teosófica. Muchas gracias, mi hermana. Muy amable, mi hermana Marcela. Entonces, vean ustedes, mis hermanas, hermanos, estos conceptos fundamentales son tópicos que iremos estudiando en este curso básico y son conceptos que se encuentran presentes en todas las obras y tratados, enciclopedias teosóficas. Muchas hermanas, hermanos, llegan a la teosofía por la inquietud de leer Isis sin velo, la doctrina secreta. Sin embargo, se dan cuenta que son obras complejas porque son verdaderos tratados. Entonces, tú una enciclopedia no vas a empezar a leerla de principio a fin. Son tratados, son magnas obras. Sin embargo, estos conceptos fundamentales que nuestro querido hermano John Algio, con sencillas, con parcas palabras, nos muestran lo que en esas obras magnas, en esos tratados enciclopédicos como Isis sin velo, la doctrina secreta y otros más tratados en materia teosófica o de corte ocultista, nos lo dicen con otras palabras. Estos conceptos fundamentales son conclusiones, son condensados de esos conceptos abstrusos, de esos conceptos subjetivos que son muy complejos para entender a aquellos que no tienen una información previa. Por eso ha sido preparado este curso, porque por medio de cada uno de estos temas nosotros nos vamos a ir adentrando en ese esoterismo, en ese ocultismo, y aquellos que poco a poco vayan penetrando en esos sagrados misterios, pues bueno, con el tiempo podrán leer y comprender que están a veces en claves estos tratados, estas obras como lo son los textos herméticos y alquímicos. Hay muchos tratados que están encriptados, están escritos en claves. Sin embargo, estos conceptos fundamentales de la teosofía es lo que nos va a permitir a nosotros poco a poco conocer la cosmogénesis, cómo se formó el universo, los planetas, la mecánica de este sistema solar, así como nuestra antropogénesis, el por qué y el para qué nosotros como mónada, como chispa divina, hemos emergido del seno del Padre, que nosotros le llamamos el logo solar, el creador de este sistema solar, y que hemos venido en un proceso, primeramente lo vamos a ver en la siguiente lección, involutivo, a través de 7 campos de fuerza, planos o dimensiones, hasta transitar por diversos reinos, y actualmente nos encontramos en un proceso evolutivo. Eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones, pero estos conceptos fundamentales nos van a ayudar. Vamos a conceder la palabra a alguna hermana, hermano, que nos pueda ayudar con la lectura de el siguiente capítulo. Por favor. Bueno, se dice, hay algo muy interesante, que al finalizar estas ideas fundamentales, se dice que la sociedad teosófica nos da esa reserva para que cada miembro tengamos en completa libertad interpretar esas enseñanzas conocidas como teosofía. Sin embargo, se puede resumir esta formación, esta interpretación en 3 premisas fundamentales. La primera es que el universo y todo lo que existe en él es un todo interrelacionado e interdependiente. O sea, no estamos evolucionando de forma aislada. Estamos evolucionando con una cantidad impresionante de seres en diversos planos, dimensiones, realidades y existencias. La segunda de estas premisas que como eternos aprendices debemos de comprender es que cada ser que existe, desde el átomo a la galaxia, tiene su raíz en la misma realidad universal, creadora de vida. Esta realidad, este absoluto, este Parabrahman, este gran arquitecto del universo, o sea, como se le denomine por todas las tradiciones mistéricas, lo penetra todo,
pero nunca puede ser reducida a sus partes porque trasciende todas sus expresiones. Se revela a sí mismo en los procesos de la naturaleza, los cuales son ordenados con un propósito y significado, como así también en los más profundos rincones de la mente y del espíritu. Y tercero, el reconocimiento del valor único de cada ser viviente se expresa en una reverencia por la vida, compasión por todo, simpatía con las necesidades de todos los individuos de encontrar la verdad por ellos mismos y respeto por todas las tradiciones religiosas. Los modos en que estos ideales se transforman en realidad en la vida individual son a su vez la privilegiada opción y responsable acción de cada ser humano. O sea, que como teósofo tenemos que comprender, teósofas, hermanas de la teosofía, hermanos teósofos, comprender que todo está interrelacionado. Esta fraternidad universal, esta inmanencia del creador está presente en todos los seres. Desde el átomo hasta el multiuniverso existe una gradación de seres, hay jerarquías, hay reinos, cada uno en su plano, en su dimensión, en su justo lugar que de acuerdo al proceso evolutivo nos corresponde estar. Sin embargo, todos estamos evolucionando de forma paralela. No es que yo voy a evolucionar y alguien más no lo voy a ayudar. O sea, todos estamos ayudando en este proceso universal. Sin embargo, detrás de todos estos miriadas de seres, jerarquías, reinos, existe el absoluto, esta realidad omnipenetrante. Se le ha dado diversas connotaciones: Dios, el cósmico, el arquitecto del universo, el Parabrahman, la seidad, aquello, o sea, pero sin embargo, cada quien en ese valor evolutivo debemos desarrollar reverencia por esa vida universal, compasión por todos los seres y simpatía por esas necesidades que todos los seres estamos evolucionando. No es un sendero egoísta, no es un sendero que solamente debo de ver por mí. Debo de comprender que tanto yo como todos los seres que me rodean estamos evolucionando en este absoluto, en este Parabrahman, en esta seidad. Bueno, se habla entonces, hay tres verdades en un libro denominado El idilio del loto blanco de Mabel Collins, que estas tres verdades nos pueden invitar a la reflexión del por qué nosotros estamos evolucionando. La primera es que el alma humana es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. La segunda de esas verdades fundamentales es que el principio que da vida y mora en nosotros y alrededor nuestro es inmortal y eternamente benéfico. No se puede ver, oír o sentir su aroma, pero es percibido por aquel que desea la percepción. Y tercero, cada uno de nosotros somos nuestro legislador absoluto, el dispensador de gloria o abatimiento para nosotros mismos, el que determina nuestra vida, nuestros premios y castigos. Estas tres verdades son tan grandes, nos dicen, como la vida misma, y tan simples como la más simplemente humana. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario al respecto? ¿Todo bien, mis hermanos? Sí, se entiende todo, sí, es complejo, pero se entiende, sí. Gracias, sí. ¿Hasta aquí todo bien, mis hermanas, hermanos? Sí, gracias, sí. Todo bien, muchas gracias. ¿Podemos continuar? Sí, con la historia, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la historia de la Sociedad Teosófica. Vamos a conceder la palabra a una hermana que nos pueda ayudar, hermano, que nos ayude levantando la mano, que tenga un micrófono, que no haya interferencia. Adelante, mis hermanas, hermanos, alguien que nos ayude levantando la mano para leer la historia de la Sociedad Teosófica.
Van a ser aproximadamente tres hojas. ¿Alguien? ¿Alguien que nos ayude levantando la mano? ¿No hay quien nos ayude? Bueno, ok. Si alguien se decide a ayudarnos con la lectura, con mucho gusto. Adelante, mi hermano Guillermo Prieto, para darle oportunidad. Adelante, mi hermano Guillermo Prieto, tenéis la palabra para ayudarnos a leer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, gracias, mi hermano. Historia de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica fue fundada en la ciudad de Nueva York en 1875 por un grupo de personas que se habían reunido para discutir temas de interés mutuo relacionados con la sabiduría antigua, los misterios inexplicados de la naturaleza a nuestro alrededor y las implicancias de tales cosas para el mundo actual. Entre los fundadores, los dos principales de la sociedad fueron Elena Petrovna Blavatsky y Henry Steele Olcott, quienes se llamaban a sí mismos los gemelos teosóficos, debido a la estrecha relación fraternal que se generó entre ellos. Elena Petrovna Blavatsky fue una mujer rusa que se naturalizó como ciudadana estadounidense, descendiente de la nobleza rusa por el lado de su madre y de oficiales militares rusos por el lado de su padre. Su madre fue una novelista considerada como el George Sand de Rusia, debido a las novelas de protesta social que escribió. Elena, HPV, como prefería ser llamada, se había casado siendo joven, pero dejó la confortable vida de las clases superiores de Rusia para buscar una explicación a los misterios de la vida, viajando alrededor del mundo en búsqueda de la sabiduría. Eventualmente se puso en contacto con algunos instructores, los maestros de sabiduría, acerca de quienes ella había tenido sueños y visiones desde su niñez y quienes la entrenaron en la tradición de la cual ellos son los herederos y custodios. Ellos la enviaron a Estados Unidos con el propósito de fundar una organización que tuviera como núcleo para la diseminación de su sabiduría a la humanidad. Henry Steele Olcott era un abogado que sirvió a su país como inspector durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, investigando fraudes relacionados con el abastecimiento de repuestos. Y por lo tanto, frecuentemente es llamado el coronel Olcott. Luego del asesinato del presidente Lincoln, él formó parte de la comisión que investigó el crimen. Olcott tuvo una carrera variada, por ejemplo, publicando un trabajo pionero sobre el cultivo de las plantas productoras de azúcar y editando una historia de los Estados Unidos. Fue también un notable corresponsal de periódicos de New York y como tal hacía un seguimiento de los eventos del momento. Hermano, ¿hay una interrupción ahí en tu línea de un teléfono? ¿Ya se corrigió? Ah, ok. Sí, ya estoy en eso, porque es que me están llamando. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, mi hermano Guillermo. Se habla que a finales del siglo XIX el espiritismo era objeto de intenso interés y se reportaron ciertos remarcables fenómenos espiritistas en una granja en Vermont. Entonces, Olcott fue hacia Vermont a escribir una nota sobre esos fenómenos y allí conoció a Elena Blavatsky, quien también había ido a presenciar los sucesos y a encontrarse con Olcott. Blavatsky y Olcott entablaron una amistad inmediatamente y a su regreso a Nueva York, Olcott comenzó a asistir a reuniones en el apartamento de HPV, donde estas conversaciones derivaban frecuentemente en temas esotéricos y exóticos. Cuando se propuso fundar una sociedad para promover el estudio de tales temas, Olcott fue elegido como presidente y HPV como secretaria corresponsal. La nueva organización fue llamada Sociedad Teosófica, un nombre elegido para vincular la nueva organización con la historia de antiguos movimientos que datan del tiempo de los neoplatónicos de la Alejandría.
La sociedad recibió buena publicidad en los periódicos, particularmente cuando patrocinó la primera cremación pública en los Estados Unidos. Uno de sus miembros, el barón de Palm, había solicitado en su testamento ser cremado y para cumplir con dicho pedido, Olcott dispuso el uso del primer crematorio en los Estados Unidos, construido por un doctor de Pensilvania para su propio eventual uso. Pero Olcott y HPV pronto partieron hacia Oriente. Ellos habían establecido correspondencia con budistas en Sri Lanka y con hindúes en India, y se sintieron llamados a extender el trabajo teosófico hacia esos países. En 1879, los dos fundadores zarparon hacia el sur de Asia, estableciéndose primero en Bombay, viajando extensamente para promover el trabajo de la nueva sociedad a lo largo y ancho del subcontinente. 3 años más tarde adquirieron una propiedad llamada Enadyar, cerca de Madrás, actualmente Chennai, en el sur de la India, donde establecieron la sede internacional de la sociedad. Olcott trabajó muy activamente en los campos social y educativo en favor de la gente explotada en Sri Lanka y para la promoción del resurgimiento del budismo a una escala mundial. HPV continuó con una intensa producción de trabajos literarios, los que eventualmente completarían más de 20 gruesos volúmenes, o sea, dentro de lo que se destaca Hice sin velo, La doctrina secreta y otros textos inéditos conocidos como los Collecting Writings o las colecciones secretas o la colección de escritos. Estos gemelos teosóficos, HPV y Olcott, HPV fue la mujer de ideas, mayormente responsable de la formulación de la teosofía moderna, pero también objeto de curiosidad para los europeos intrigados con su habilidad de ser un catalizador de eventos fenoménicos, o sea, ella había desarrollado sus poderes latentes. Olcott fue el hombre de la organización, cuidó de la sociedad como un padre. También en un principio era un orador público para la teosofía y la sociedad en Asia. Sin embargo, HPV se focalizó en los aspectos esotéricos de la teosofía, Olcott en los públicos y en su rol como puente entre diversas culturas y religiones. En Estados Unidos, William Quan George, otro de los miembros fundadores, se convirtió en un trabajador prominente. Annie Besant, una reformadora social inglesa y renombrada oradora, se convirtió en la sucesora de HPV como líder carismático del pensamiento teosófico a la muerte de ella, en 1891. En 1907, Besant sucedió a Olcott como la segunda presidenta internacional. Ella adoptó y crió al noble y connotado filósofo indio Jiddu Krishnamurti, quien creció para convertirse en un instructor independiente. Besant es recordada en la India como defensora de la educación y promotora del gobierno autónomo de la India. Ella se convirtió en la primera mujer y la primera no indio en ser elegida como el presidente de la India, del Congreso, y los presidentes internacionales posteriores a Besant incluyeron a George Arundale, John Court fue el siguiente, Kurupumulash Naradayasa de Sri Lanka el siguiente, y posteriormente de la India, Sri Ram y su hija Radha Burnier. Y el presidente actual de la Sociedad Teosófica es Tim Boyd, de nacionalidad estadounidense. Bueno, la teosofía ha tenido muchos connotables miembros. Abner Doubleday, el legendario fundador del béisbol. Tomás Alva Edison, el inventor. Frank Baum, el autor del Mago Dios. William Butler Yeats, el poeta anglo-irlandés. Piet Mondrian, el pintor abstracto danés. Alexander Scriabin, compositor ruso. Gandhi, el líder de la independencia andí, y J. Nehru, el primer ministro de la India. Ha habido otros grandes líderes del pensamiento modernos que han sido prominentes teósofos, como James Joyce, D.H. Lawrence, María Montessori, Vasily Kandinsky, Rudolf Steiner, Max Heindel, y la lista es interminable.
el presidente Madero, aquí en México se habla que él era espírita, teósofo, masón. Entonces, hay muchos hermanos masones y teósofos que han permanecido en el anonimato. Sin embargo, la lista es interminable. Otro connotado que se sabe que tenía como su libro de cabecera Albert Einstein. Nikola Tesla y otros más, se sabe que ellos en sus tiempos de ocio, en sus tiempos de esparcimiento, Emerson y otro sinnúmero de grandes pensadores también han sido miembros de la Sociedad Teosófica. Pero sin embargo, teósofos, pues todos los grandes iniciados. Cristo, Buda, Krishna, todos los que se conocen como grandes iniciados, Sócrates, Platón, sin duda son los verdaderos teósofos, porque ellos son los verdaderos iniciados en estos misterios arcanos. Entonces, no podemos señalar teósofo únicamente a los miembros de la Sociedad Teosófica. Ellos se consideran miembros de la Sociedad Teosófica, pero como teósofos, como promotores, precursores de movimientos religiosos, científicos, mistéricos, pues ellos son los verdaderos teósofos, aquellos grandes iniciados, aquellos que difunden la sabiduría por todo el planeta, ellos son los que merecen la pena ser considerados como verdaderos teósofos. Nosotros somos simpatizantes o miembros de la Sociedad Teosófica. Sin embargo, todos estos grandes reformadores del mundo, ellos son los verdaderos teósofos. Estos grandes iniciados son los custodios de la sabiduría divina. Entonces, en este capítulo no vamos a entrar en detalle, son cuestiones administrativas. Hay la Sociedad Teosófica de forma internacional, está en un predio en Adyar, en Madrás, que se conoce como el cuartel. En este cuartel existen otras residencias, edificios administrativos, una biblioteca conocida como la Biblioteca Adyar, donde están importantes escritos, textos manuscritos en hoja de palma. Hay una editorial teosófica, una escuela para niños de bajos recursos denominada la Escuela Olcott. Hay centros sociales para madres jóvenes, guarderías para hijos, un dispensario para animales. En esta sede internacional hay templos de varias religiones, hay un templo masónico, hay jardines como el Jardín de los Recuerdos, donde están depositadas las cenizas de todos los presidentes y distinguidos teósofos, y hay muchos jardines y zonas de esparcimiento. La Escuela de Sabiduría de Adyar tiene 2 periodos, en el verano y en el invierno, y ahí se hacen invitaciones a personas de varias partes del mundo, estas escuelas de sabiduría. Y la primera organización nacional o sección fuera de la India fue la de Estados Unidos, denominada la Sociedad Teosófica en América, de la cual fue seguida por otras alrededor del mundo. Hay un centro nacional también de Sociedad Teosófica en América llamado Olcott, fundado en 1926 en Illinois, en Chicago, y este predio de Olcott consta de más de 40 acres, un edificio principal, y esta piedra fundamental o angular fue puesta por Annie Besant en 1926 en una ceremonia masónica de instalación. Bueno, hay varias órdenes paralelas a la Sociedad Teosófica que ayudan a esta difusión de la Sociedad Teosófica, pero desde una perspectiva un poco más comprometida con la orden. La primera es la Escuela Esotérica de Teosofía. Para ingresar a esta escuela hay ciertos requisitos especiales. Esta escuela fue fundada precisamente por HPB para el desarrollo personal y al servicio de la humanidad cerca del final de su vida. La solicitud para ser miembro de esta escuela esotérica es presentada luego de que una persona ha sido aceptado como miembro durante varios años. Los miembros de la escuela esotérica deben seguir una dieta vegetariana, ciertas prácticas de salud, disciplinas,
Y el centro de la escuela esotérica en los Estados Unidos se encuentra en Crotona, en Ojai, California. Ahí viven hermanos y hermanas de varias partes del mundo. Hay una universidad. Entonces, esa escuela esotérica hay sede en varias partes del mundo. Aquí en México también hay una escuela, una sede de la escuela esotérica. Aquellos que aspiran a ser miembros, pues tienen que ser miembros por más de 2 años, ser vegetarianos, seguir ciertas prescripciones de salud y disciplinas espirituales. También tenemos como una orden paralela a la Sociedad Teosófica, esta orden teosófica de servicio. Esta orden teosófica de servicio fue fundada por Annie Besant. En estos departamentos están los de bienestar animal, artes, música, ecología, familia, sanación, paz y servicio social. Esta membresía no está restringida solamente a los miembros, también cualquier simpatizante puede pertenecer. Hay un instituto de donaciones de libros teosóficos, es una institución estadounidense que distribuye libros gratuitamente a las bibliotecas. No cuentan con membresía y también puede colaborar cualquier persona. Hay una orden de Oriente de la Comasonería Internacional. Esta forma de masonería es una masonería que admite tanto a hombres y mujeres. Fue reformada por Annie Besant. Llevan a cabo estas tradicionales ceremonias masónicas, pero con una comprensión de su significado espiritual. Es una orden mística, masónica, y también actúa paralelamente a la Sociedad Teosófica. Bueno, pues con esto damos por concluido la fase teórica. Aquí van a tener ustedes en la página 23 de este texto la imagen del emblema. Tenemos un video preparado por nuestros hermanos de la Sociedad Teosófica de Puebla, donde esas hermanas y hermanos nos ayudan a descifrar cada uno de estos símbolos que componen el emblema de la Sociedad Teosófica. Con mucho gusto se los proporcionamos el video. Y también tenemos esta imagen como imagen suplementaria de los presidentes que ha tenido nuestra augusta Sociedad Teosófica. Actualmente ha habido 8 presidentes. HPB fue fundadora. Ella no se desempeñó como presidenta, sin embargo, el primer presidente fue Henry Steele Olcott, segundo Annie Besant, el tercero, George Arundel, el masón teósofo, y era también obispo. Kurupumulashi Narayadasa, también teósofo y masón. Ram, también teósofo y masón. John Koch, también, y Radha Burnier, todos ellos se desempeñaron en esos campos. Tim Boyd no se tiene registro que pertenezca a la orden masónica. Él solamente se ha desempeñado en la orden teosófica y haciendo mucho énfasis en la orden teosófica de servicio. Él ha ayudado mucho en la cuestión filantrópica, albergues, a personas con adicciones, personas de bajos recursos. O sea, él se ha enfocado más al aspecto social que al aspecto esotérico o místico de la orden. Bueno, vamos a continuar con este PDF. En la página 24 vienen esas preguntas para consideración de ustedes. Aquellos que quieran profundizar en la evaluación de su conocimiento, pueden ustedes contestar esas preguntas para evaluar qué tanto pudieron comprender acerca de esta lección. En la siguiente página, que sería la página 25, vienen obras complementarias a este PDF. Una obra obligada a todos los aspirantes es La clave de la teosofía. Es una obra de Elena Blavatsky, a modo de preguntas y respuestas. Un estudiante le pregunta sus inquietudes y de viva voz de HPB, como ella prefería que la nombraran, ella le contesta a este estudiante todas sus dudas acerca del esoterismo, del ocultismo, de la constitución del hombre, así del funcionamiento de la Sociedad Teosófica. Hay otra obra de Annie Besant que se titula ¿Qué es la teosofía?, donde ella también da a grandes rasgos, atisbos de lo que es la teosofía. Y también tenemos como obra complementaria este video del significado del sello de la Sociedad Teosófica.
hecho por nuestros queridos hermanos de la Sociedad Teosófica en Puebla. Entonces, en vista de lo anterior, mis queridas hermanas y hermanos, si hay alguna duda, se concede el uso de la palabra para comentar al respecto. Aquí tenemos el contenido de este primer fascículo, de este primer archivo, este primer PDF, donde vienen estos contenidos. Si alguien desea hacer alguna duda, expresar alguna duda, algún comentario al respecto, sirva levantar la mano, mis hermanas y hermanos. Adelante. ¿Alguien desea manifestar alguna duda, algún comentario? Adelante, mi hermano Cristian. Buenas tardes. Nada más quería preguntar para el acceso a los PDFs o documentos digitales de Henry Steele Olcott y de Annie Besant. ¿Cómo lo podemos hacer? Se los envío, envíenme un PDF, mis hermanos, envíenme un mensaje de WhatsApp a mi WhatsApp de su servidor o pueden enviarme un correo electrónico, pero de preferencia el WhatsApp, y les hacemos llegar con gusto estos materiales, este PDF, los libros de la historia de la Sociedad Teosófica de Olcott, así como las obras complementarias, con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Alguien más, mis hermanos? Gracias. Perdón, nada más te quería molestar con la última pregunta. Cuando terminemos los cuestionarios, ¿te los mandamos igual por WhatsApp? Sí, nos los mandan. Tenemos un grupo de WhatsApp del curso básico de Teosofía. Ahí la ventaja de estar inscritos en este chat es que cada hermano, conforme va contestando sus cuestionarios, vamos retroalimentando nuestras conclusiones, y cada quien llega al arribamiento de ciertas ideas. Cada quien, aunque puedan leer el mismo PDF, sin embargo, cada quien va sacando sus conclusiones porque son preguntas para consideración personal. Repito, cada quien debe de expresar sus ideas conforme su leal y entender. No podemos nosotros decir, el cuestionario debe de ser así, que ciertos requisitos debes de cuestionar, o se les va a señalar que estuvo la respuesta incorrecta. Obvio, si es una aberración, una aseveración que de a tiro completamente fuera del contexto, pues sí sea el hermano se dice, oye, mi hermano, aquí la pregunta es por qué se contestó de esta manera. Sin embargo, nunca ha habido el caso de corregir a ningún hermano. Son preguntas muy sencillas, son preguntas que cualquier persona los puede expresar de acuerdo a su comprensión. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? Gracias, mi hermano. ¿Alguien más que desee compartir alguna duda, algún comentario respecto a la primera lección denominada Definición de Teosofía? ¿Hay alguna duda, mis hermanas, hermanos? Bueno, en vista de lo anterior, si no hay dudas, si no hay comentario, les agradecemos su puntual y cordial asistencia. Los esperamos en este curso básico que inicia el día de hoy, esperando que nos ayuden a concluir. Muchas hermanas, hermanos se inscriben, se incorporan, sin embargo, pues por muchas cuestiones profanas, actividades familiares, actividades. La ventaja de este curso es que lo pueden cursar de forma virtual. Conforme van avanzando, les vamos enviando el siguiente lección. Entonces, hay quien estudia este curso por una lección por semana, hay quien una lección por quincena. Hemos tenido el caso de que han estudiado una lección por mes. No importa. Lo importante es que no se detengan, que no desfallezcan, que desarrollen ese hábito del estudio, así como el ejercicio, la alimentación y toda la vida requiere un esfuerzo, sacrificio, establecer nuevos hábitos. Igual, aquellos que desean hallar este sendero de autorrealización íntima del ser, pues tiene que haber un compromiso. Es el único requisito que les pedimos a los hermanos, que se comprometan a concluir el curso. El curso es completamente gratuito, no tiene ningún costo. El centro de estudio recibe amablemente, hay quien dice, mi hermano, yo quiero donar, pueden enviar donativos, no hay ningún problema, pero lo más importante es el compromiso. Es el único requisito que se les impone a los hermanos
que se comprometan a concluirlo. Es completamente gratuito el curso y sobre todo que aquellos que ya lo tomaron, pues el compromiso es que lo difundan, que no se queden nada más para ellos, para sus amigos, sus familiares, para todas las personas que ustedes consideren prudente, que puedan, pues estén en la búsqueda de este conocimiento, de sabiduría, que se los hagan llegar, que se difunda esta cadena fraternal, que no quede para ustedes solamente este curso, que lo difundan. Este curso también está en nuestro canal de YouTube, ya están completamente gratuitos en el canal de YouTube, todos nuestros cursos. Entonces tenemos el del 2018 y del 2019 las conclusiones. Y este primer video va a formar parte de esta lista de reproducción del curso básico de teosofía del año 2020. Adelante, mi hermano José. ¿Quieres comentar algo, mi hermano José Santos? Bueno, ok. Agradecemos entonces a todas mis hermanas y hermanos su puntual y cordial asistencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias.